que voy a empezar a grabar esta sesión de manera que, bueno, pues que podamos ir empezando y no os aburráis que venís de otra clase que ya está bien, ¿no? Venga, si estuviéramos en clase aquí habría risas, yo lo entiendo, jajaja, las manchas de semen, ¿qué pensáis que os voy a dar, no? Que os voy a dar aquí muestras, como decía aquel de toxicología, muestras sin valor, no, vamos a ver, estamos en el capítulo o en los capítulos de indicios y yo sí quiero retomaros ahora lo que os decía la semana pasada, que empezábamos con los indicios en general, ¿vale? Esto es muy importante que lo fijéis. Hasta el capítulo de toxicología, todo lo que hemos dado antes y todo lo que entrará en el primer control, estamos hablando de personas enteras, ¿vale? La idea era que yo veía a una persona entera, viva o no, y que tenía lesiones de contusiones, tenía heridas de arma de fuego, heridas no sé qué, que me permitían hacer una serie de deducciones, reflexiones o de estudios médico-legales. En este caso, a partir de ahora, ya no disponemos en sí de la persona en conjunto o no nos vamos a fijar en esa parte, ¿de acuerdo? Es lo que tenéis que fijar un poquito a la hora de estudiar esta segunda parte de la asignatura. Ahora lo que tenemos son indicios, restos, fragmentos de las personas, ¿vale? No siempre se ven bien porque son muy pequeñitos, pues es un pelo, es una mancha de sangre, es una mancha de semen, son cosas muy pequeñitas y que pueden no solamente no ser visibles, sino que estar un poco camufladas. Veíamos el otro día, pues por ejemplo, las manchas de sangre en la cubierta de un botón, en la costura o en la costura de un zapato. Es decir, podemos tener distintas situaciones. Esto es lo primero de importante. Segundo, que es muy importante que sí es posible, que normalmente lo va a ser, metamos nuestros indicios biológicos en bolsas de, a ver chicos, ¿está alguno despierto? En plástico, ¿no? En bolsas de plástico. En papel, muy bien, Rebeca, una persona de pie. Eso lo tenéis todos claro, perfecto. En lo posible que sea en papel. No nos vamos a dejar una mancha de sangre, una camiseta manchada de sangre allí porque no tengamos otra cosa que una bolsa de plástico. Pero yo creo que ese es un hecho que pueda ser absolutamente impensable que nos quedemos sin una hoja de papel para envolver nuestra muestra. Y en tercer lugar, que lo empaquetemos muy bien, muy claro, muy segura la cadena de custodia para que cuando llegue al laboratorio el señor del laboratorio diga esto venía impecable, no viene roto, viene todos los sellos en su sitio y por supuesto cuando nos dé los resultados de su estudio nosotros podamos presentarlos como una evidencia ante el juez, ¿de acuerdo? Y último para enlazar con lo que veíamos la semana pasada, las manchas de sangre nos van a dar dos posibilidades que no nos dan otras manchas. Una posibilidad es leer la forma, es como leer los pozos del café o los pozos del té, ¿no? Las brujas cuando leen ahí, bueno, los augures, ¿no? Pues leen ahí las manchas del café o los pozos del café y hago una lectura. Bueno, pues nosotros sobre las manchas de sangre podemos hacer lecturas. Ya sabéis que si son redonditas podemos deducir que vienen de una fuente de sangre perpendicular, que si son alargadas vienen de una fuente de sangre algo sesgada, algo oblicua. Podemos tener manchas de arrastre, manchas de pasivos, es decir, de escurrimiento, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los estudios que van a ser sobre la propia sangre, es decir, nosotros cuando lo recogemos con el palito o cuando cogemos toda esa camiseta manchada de sangre, vamos a hacer un estudio sobre esa sangre, ¿de acuerdo? Y todos los indicios biológicos, lo que vamos a ver hoy, las que veíamos el otro día, todos van a tener que hacer el estudio, primero, de genérico, diagnóstico genérico, es decir, ¿es o no es? Diagnóstico genérico de la sangre, ¿es o no es sangre? En el caso del semen, ahora lo veremos, ¿es o no es semen? Para ello tenemos pruebas que son de orientación, que son lo que veis en el CSI, ¿no? Que veis ahí en las películas, donde llegan con un reactivo, ¿no? Y cambia de color esa mancha, o cuando pues, se ponen unas gafas especiales o se ponen unas luces especiales. En cualquiera de los sistemas lo que nos va a dar es una orientación de que lo que hay ahí es lo que nosotros decimos que creíamos que era. Pero tenemos que tener la certeza, vendrá el diagnóstico de certeza, de que genéricamente es eso. En el caso de la sangre, lo decíamos con los glóbulos blancos, rojos, etcétera, etcétera. Luego sigue el diagnóstico de especie.
vale que es sangre, pero ahora vamos a ver si es sangre humana o es sangre de un animal. Y en tercer lugar, un diagnóstico individual, es decir, todo lo que le podamos sacar de información a esa sangre o ese indicio biológico que nos permita orientarnos a una persona en concreto, pues bien por su ADN, por grupos sanguíneos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues hoy nos metemos con el semen, ¿vale? Semen ya sabemos todos de dónde sale, es el producto de las gónadas, que en este caso son testículos, es decir, el semen es producción exclusivamente masculina y va a transportar, por un lado muy importante, los espermatozoides o espermios y todo ese líquido seminal que lo que ellos flotan, que va a ser dado por una serie de glándulas en el camino desde los testículos hasta la uretra y su salida del cuerpo del varón. Esto no va a entrar en examen, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis. ¿Cómo nos podemos encontrar ese esperma o ese líquido seminal? Pues lo podemos encontrar como una mancha. Ya también dependerá, aquí no va a dar una morfología, suelen ser cosas así muy irregulares, pero puede ser más o menos seca, blanquecina, sobre todo si se trata de tejidos, de cosas absorbentes, va, sobre todo cuando pasa el tiempo, cuando está seco, estará más endurecido ese tejido. A lo mejor nosotros no vemos la mancha, no vemos una mancha, pero sí vemos que el tejido está algo endurecido, ¿vale? Puede ser una mancha o puede ser un fluido, algo más húmedo, o puede ser directamente el líquido espermático, o sea, todo el producto de una eyaculación, como veis aquí en una muestra. Esto es una muestra que se ha tomado a nivel clínico, o este que es un resto de un preservativo. Fijaros, si os vais despertando, aparte de Rebeca, si hay alguien más que esté despierto y me pueda responder, si nosotros en la escena del crimen encontramos un preservativo, además lleno de lo que muy probablemente sea semen, ¿qué lecturas podemos hacer de ellos? A ver qué se os ocurre. A ver si se os ocurre algo. Por un lado, está claro, y estamos en el capítulo de semen, habrá que estudiar ese contenido para saber, bueno, la edad de quién, la edad de quién, ADN, edad, pero a ver, algo más, a la edad del hombre. Eh, eh, ¿Cómo lo vas a hacer eso? No, la edad realmente no se puede saber con una muestra indiciaria así. Vamos a saber, o sea, ahora veremos cuáles son los estudios que vamos a hacer sobre ese líquido, sobre el contenido de ese preservativo, ¿de acuerdo? Entre ellos, efectivamente, saldrá el ADN, ¿eh? Pero algo más, o sea, este preservativo nos va a añadir una posibilidad de estudio. A ver si a alguien se le ocurre, venga, otro poquito de estrujarnos la cabeza. Bueno, si tenemos el ADN sabremos por decir algo, no menos, hay que decir cosas, está bien, está bien. No, una transmisión, bueno, pues habrá posible que haya, es posible que tengamos ahí de la persona que ha producido ese esperma. Algo más, no nos vamos a reír todos, pero si estaba drogado, no, sí en el esperma no, en la orina sí podríamos tener datos de eso, pero no. Pero fijaros, os quiero inculcar ese espíritu investigador. Estamos si fue reciente, no, actividad sexual es evidente, o sea, la actividad sexual es evidente, porque ha habido una eyaculación, eso es un hecho, ¿vale? Que puede ser una actividad sexual por la que os imaginéis, de todo tipo. Pero digo, ¿sabéis cómo se pone un preservativo o cuál es el objetivo del preservativo? Es decir, tener una relación sexual completa, pues bien segura en cuanto a la transmisión de enfermedades, como segura en cuanto a la posibilidad de un embarazo. Quiere decir que pueda ser muy factible que este preservativo, además de tener restos de la persona que eyaculó, que eso va a ser lo que estamos viendo, podremos, bueno, también puede ser huellas, más fácil. Tenemos este preservativo, es posible que haya estado lo más normal dentro de la otra persona, ¿vale? Generalmente puede ser del sexo femenino, pero puede no serlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener dentro del preservativo, con seguridad, y lo estamos viendo, los restos de una eyaculación que nos va a identificar a esa persona que ha eyaculado, no sabemos por qué,
puede ser acusado, puede ser, o puede ser una persona que pasaba por allí, no lo sabemos, pero le vamos a identificar, y por fuera van a estar las células epiteliales de descamación, bien de la vagina, probablemente de la vagina de una mujer, bien pueda ser, por ejemplo, de otro orificio utilizado sexualmente, como puede ser el recto. ¿De acuerdo? Entonces, por fuera tendríamos células epiteliales y, por lo tanto, entendéis que cuando digo epiteliales me estoy refiriendo a las células que están recubriendo el tubo. En este caso puede ser la vagina, puede ser la uretra, puede ser una arteria, o sea, todos los tubitos, por decirlo de alguna manera, de nuestro cuerpo tienen un epitelio, es decir, tienen una cubierta, y al pasar ese líquido o al pasar cualquier otro concepto, un objeto incluso, se va a llevar esas células epiteliales, y esas células epiteliales tienen núcleo, y por lo tanto pueda ser que nosotros, cuando investiguemos este preservativo, estudiemos lo que hay dentro y también fuera. No tanto para las huellas que mencionabais, no, sí, huellas puede haber o pueden haber, o ser parciales, probablemente no sean lo más interesante, pero sí las células epiteliales nos van a decir quién era la contrapareja, es decir, la otra persona implicada en esta posible relación sexual. ¿Queda claro eso? Es decir, bueno, nosotros pensábamos que con lo del semen era una broma y nos reíamos mucho y era una guarrada, probablemente incluso lo sea, pero nos puede dar mucha información de un hecho en concreto. ¿Dónde, dónde vamos a encontrar semen en una escena del crimen? Pues lo que os pongo aquí, es lo de siempre, ¿no? En el cuerpo de la víctima o del sospechoso. No significa que uno sea mujer y otro hombre, pero bueno, en principio estamos considerándolo así. Efectivamente, en la ropa, Esther, pues aquí tenemos en ropas. Las personas implicadas pueden estar vivas o pueden estar fallecidas. Aquí, como veis, estamos tocando con un palillo la torunda, el hisopo o el palillito en el área genital, en el área vaginal, para recoger muestras que puedan estar, a veces, como os digo, a veces a ciegas, a veces no se ve incluso, pero bueno, pues lo tenemos, pasamos el palillito y es probable que, aunque sea a ciegas, encontremos algo. Si ha sido al aire libre, podemos encontrarlo en el suelo, en la vegetación, por supuesto, ropas, como decíais, aquí una braga, ropa interior, ropa exterior, preservativos, en toallitas, en el cuarto de baño, en la basura, que puedan haberse deshecho de un pañuelo, por ejemplo. Os enseño aquí en el asiento del coche, esto es manchas muy claramente ahí del asiento de un coche. Ven, en cualquiera de los sitios en los que nosotros podamos ver o incluso sospechar que puede haber caído semen o que se le ha podido limpiar una persona, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto, como en todos los demás indicios, con mucho cuidado, poniendo una buena separación, es decir, haciendo que nuestra escena del crimen esté muy, muy preservada. Por cierto, ¿cuál es la parte más importante de la autopsia médico-legal? A ver, ¿quién se acuerda? Pregunta de examen. El levantamiento del cadáver, profe. Muy bien, muy bien. El levantamiento del cadáver, o también lo podéis llamar la escena del crimen, de acuerdo, eso lo entendemos todos, ¿no? La escena del crimen o el levantamiento del cadáver es la parte más importante. Bueno, pues ahí estamos, no solo con el cadáver, sino con los indicios que pueda haber a su alrededor. Bien, ¿y qué haremos con el semen? Igual que pasa o que hacíamos con la sangre. Primero, preguntarnos, ¿es o no es? Me parece que yo lo que veo es una mancha, o aquí ha podido caer una mancha, aquí tengo unas sábanas, tengo un sofá, tengo no sé qué. Voy a hacer primero lo que hacíamos con las manchas de sangre, unas pruebas de orientación que después se convertirán en pruebas de certeza. Hay montones de sistemas, es muy parecido al tema de la sangre, se pueden echar reactivos, es decir, los sprays, recordéis que con la sangre hablamos del luminol, bueno, hay distintos sistemas, o bien hacer la oscuridad y poner la luz de Wood, es decir, esta luz ultravioleta, o poner las lámparas de visor naranja, cualquiera de las cosas que hagan que proteínas propias de esa sustancia que nosotros estamos sospechando que es, en este caso, semen, vaya a reaccionar con un color, en este caso va a ser un poco azulado, y que eso nos va a hacer sospechar
con una cierta orientación, que es lo que nosotros estamos pensando. Fijaros, es un poco como esto, no sé si habéis estado en algún concierto o en algún sitio donde para poder entrar y salir, sabéis que se pueden poner pulseritas o te ponen un sello, te ponen, bueno, pues en algunos sitios como más guays y más modernos, te pintan con una especie de rotulador que no se ve, no se ve, lo veis ahí, transparente, pero cuando se le da con la luz ultravioleta, el portero de ese sitio comprueba que tú sí estás marcado, aunque nadie te lo vea. O sea, tú no estás marcado, no se te ve, no te han pintado de azul ni de rojo, pero ese rotulador sí se delata con luz ultravioleta. Es un poco lo que pretendemos nosotros hacer. Puede haber una mancha, como os digo, o puede ser un fluido. Veis aquí una foto, pues es como una especie de sustancia viscosa que a lo mejor nosotros decíamos, a mí me parece esperma, pero tendremos que irlo a comprobar. Como os veis aquí, pues hay distintos tipos de sistemas. No, esto no va a entrar en examen, solamente que se os quede la idea de que hay una serie de pruebas de orientación, generalmente en la misma escena del crimen, que nos van a ayudar a mantener la línea de investigación y desde luego a impulsarlos más a recoger esa muestra y decir, no hombre, ahora se la mando al de laboratorio para que me lo compruebe. Aquí tenéis alguna escena bastante asquerosita, ¿no?, del crimen, en este caso de un hecho delictivo como pueda ser una agresión sexual, ¿no? Hay distintos sistemas de refracción. El caso es que nosotros, bien porque se vea ultravioleta, bien porque se vea por algún tipo de refracción, bueno, en cualquier caso que nosotros podamos comprobar que hay algo que muy probablemente es, en este caso, semen. Esto es no es una broma, es que lo vi por internet y me hizo mucha gracia, ¿no? Parece ser que igual que se venden por ahí reactivos de tipo test para en casa mismo, ¿no? Una madre controlar a su hijo de que si está consumiendo drogas, ¿no? Por ejemplo, test rápidos de estos, pues bueno, se vende también el semen spy, pues no sé para qué, es decir, no sé por qué una persona va a tener un reactivo ahí para controlar que alguien que viene a tu casa, pues, pueda ser tu marido, que ha venido tu marido y resulta que él tiene manchada la ropa interior con una mancha sospechosa y yo le paso el reactivo y resulta que es semen. A ver qué hago, ¿no? Bueno, yo qué sé, la gente compra cosas así en internet y yo qué sé, para qué les puede servir. Pero en fin, a nosotros lo que nos sirven estas pruebas de reactivos así inmediatas es para decirnos casi seguro, con mucha probabilidad, esto es semen. Pero yo no puedo ir con eso al juez, ¿no? O sea, yo no le puedo decir, pues mire, casi con toda seguridad, porque el juez me va a pedir una seguridad o por lo menos un criterio científico para avalar mi aseveración. Entonces tendremos que hacer las pruebas de certeza. Venga, a ver, chicos, chicas, ¿qué certeza nos podrá dar esa mancha para decir es semen? Es seguro que es semen, es esperma. Venga, ¿quién se atreve? Si encontramos un espermatozoide. Me ha parecido escucharte espermatozoides, ¿no? Perfecto, muy bien. Punto para el niño. El, es efectivamente, recordáis que la certeza en la sangre nos lo daba ver células sanguíneas, ver glóbulos rojos, glóbulos blancos. Oye, si yo veo eso, eso es sangre, ¿vale? Es lo que pretendíamos. Tenemos la orientación, parece que es esperma y ahora cuando lleguemos a la siguiente fase lo pasamos al microscopio. Si vemos espermatozoides, pues ya está, es esperma. Ojo, pregunta de examen. ¿Cuántos espermatozoides hará falta para que la prueba sea positiva? Con uno basta, profe. Con uno basta. Habéis estado así a empate, ¿eh? Ainhoa, Ángela, Sergio, Fernando, bueno, más o menos a empate. Que os quede claro, ¿de acuerdo? Como pregunta de examen y desde luego como concepto, en cuanto viéramos un solo espermatozoide, tendríamos la certeza de que la mancha que estamos estudiando es esperma. Estamos haciendo, ojo, el diagnóstico genérico. ¿Es o no es esperma? Pero ¿qué puede pasar? A veces nos ponemos la mancha al microscopio y no tenemos un espermatozoide. ¿Qué hacemos? Tiramos la mancha por ahí, tenemos, oye, esto no vale. O decimos, no es esperma, cuando, caramba, las pruebas de orientación nos han dicho que era muy probable que eso fuera esperma. ¿Qué hacemos? ¿La tiramos o no? Seguimos, ¿no? Seguimos estudiándolo. Bueno, pues efectivamente hay que seguir estudiando porque, y esto también tenéis que apuntarlo como cosa de examen,
pueda ocurrir que haya, la mancha tenga estos problemas que os pongo aquí. Puede que esté deshidratada, es decir, una mancha que esté ya seca, envejecida, que haya pasado el tiempo, que haya quedado al sol, a la intemperie, ¿vale? Y en ese caso no tendremos espermatozoides, aunque sea esperma. O puede ocurrir que el espermatozoide ese se haya quedado muy adherido al tejido, o sea, se coja así, como si fuera un mapache ahí agarradito, y entonces, bueno, pues cuando se mete al laboratorio, o sea, el señor que de laboratorio lo mete al microscopio, no lo ve, no hay un espermatozoide. O pueda que los espermatozoides, fijaros aquí, que coge de este cojín, ¿no? Cogen una mancha, una zona, pero resulta que están muy mal distribuidos, hay espermatozoides por aquí y ninguno por aquí, y entonces justamente puede ser que hayamos mirado en la parte que no había. O también puede ocurrir una cosa que se da en el 1 o 2% de la población, que el individuo sea azoospermico, es que no produzca espermatozoides. Puede ser potente, es decir, puede ser una persona sexualmente totalmente activa, pero ¿qué será? A ver, ¿quién se acuerda también de eso? Tendríamos un tipo de impotencia. El azoospermico tiene una impotencia. Venga, para nota, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerda alguien? Estáis mirando los apuntes, a lo mejor. A ver si os acordáis. Había impotencias en las que el varón, en este caso, pues todo esto es varón, el varón no puede acercarse, es decir, no puede copular por algún motivo, y lo llamábamos impotencia coeundi, para juntarse. Pero teníamos otra impotencia, exactamente, Ángela, la impotencia generando, es decir, no puede generar, porque, entre otras cosas, pues es azoospermico, no tiene espermas, ojo, pero en este caso puede tener su virilidad intacta, y este señor puede ser responsable perfectamente de una violación o de cualquier otro delito sexual, ¿de acuerdo? Entonces nos encontramos con que nosotros sospechamos que esta mancha es semen, es esperma, pero no veo espermatozoides. Teniendo en cuenta todo esto que ha ocurrido, lo que me voy es a mirar otra cosa, a mirar unos cristalitos que son propios del esperma, es unas pruebas de certeza complementarias. Aquí vemos, no sé si veis ahí, pues son cristalitos, como si miraras copitos de nieve o agua o bacterias, yo qué sé, cristalitos. Son cristales de estas proteínas colina, espermina o fosfatasa ácida prostática, que no están en ninguna otra parte del organismo, sino simplemente están en el líquido seminal, es decir, en ese fluido en el que sobrenadan los espermatozoides. Aunque no tenga espermatozoides, si yo voy a esa mancha y examino cualquiera de estos cristales, estaré diciéndole al juez con seguridad, con certeza, esto es una mancha de esperma. Ahora, ¿qué tendremos que hacer? Que será lo siguiente. Este es el diagnóstico genérico. Ahora tendremos que hacer el diagnóstico de especie, es decir, saber si es humano, si ese esperma corresponde a un individuo humano o corresponde a otra especie animal. Por supuesto, no de la especie de las mantirreligiosas que os he puesto aquí. Y finalmente, cuando ya sabemos el diagnóstico de especie y hemos dicho que es un diagnóstico que es humano, pasaremos al diagnóstico individual. El más individual es el saber el ADN. Si tenemos espermatozoides, pues será en el núcleo del espermatozoide, aunque ya sabéis que el espermatozoide va a poner la mitad de la carga genética del individuo, pero no obstante va a ser identificador. O si tenemos otras células con núcleo, como ya os he dicho, en el trayecto por la uretra de ese líquido seminal, de ese esperma, va a ir arrastrando también las células de descanso, las células epiteliales de la uretra, y por lo tanto podremos ver en su núcleo a quién corresponde. Insisto, eso ya creo que os lo he dicho bastante y lo sabéis, pero bueno, no está de más. Está claro que cuando se saca el ADN, nos da un recorrido, un perfil genético, no nos dice nombre y apellidos de las personas, ¿vale? Que tendremos ese resultado en archivo hasta que nos aparezca con quién compararlo, ¿vale? Si tenemos un acusado o varios sospechosos, será muy fácil, les cogemos ADN a estas personas y luego les llevamos a compararlo con nuestro perfil genético. ¿De acuerdo? Esto decían hace no muchos años, ya lo veremos en el capítulo de genética, que el ADN, aunque parece que, bueno, pues
que no ha existido otra cosa en el mundo, en realidad lleva muy poquitos años, prácticamente lo que llevamos de siglo admitiéndose en los tribunales. Es decir, que ha ido poco a poco la investigación con ADN hasta que ha sido lo suficientemente sólido como para presentarlo como prueba contra un individuo, ¿no? Contra una persona. Bueno, pues para que veáis lo gracioso, os comento la anécdota que aquí en Madrid, pues hará unos 20 años, sí, pues eso, a finales del siglo pasado, así, se detuvo a un individuo por una supuesta violencia sexual y entonces había restos en la víctima que se tomaron, muestras de la víctima y tal, entre ellas para hacer ADN, y entonces el juez le pidió a los policías de esa comisaría que extrajeran, más o menos yo creo que les decía así, que extrajeran una muestra para identificación de ADN. Unos días después, los policías contestaron al juez diciéndole que había sido imposible sacar la muestra porque este pobre señor no se encontraba motivado. Es decir, que ni dándole revistas, ni dándole películas, ni nada. ¿Qué pasa? Que los policías entendían que el señor tenía que eyacular, que tenía que volver a dar la misma muestra, cuando lo único que se creería era una muestra de ADN, y eso ya sabéis que se hace metiéndole un palito en la boca para que nos dé células epiteliales de la boca, y ya está, y con eso no nos hace falta, no hace falta, y no lo sabían los policías hace 20 años, porque como os digo, esto es una situación muy reciente dentro de la investigación criminal. Pues se pensaban que el pobre hombre tenían que ponerle contento, por no decirlo de otra manera, para que pudiera reproducir la muestra de semen, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos examen genérico, examen de especie e examen individual, que nos va a decir pues cosas que nos permitan darle al individuo un carácter concreto. Por supuesto, con el semen no vamos a saber la edad, el sexo sí, porque vendrá de su carga genética, pero ni la edad ni datos muy puntuales que sí podemos hacer con otras muestras biológicas, ¿vale? Y como os digo, a veces tenemos vivos, estas fotos os las he puesto ya en el caso de la violencia sexual, ¿no? Bueno, que no deja de ser una evidencia, ¿no? Este tatuaje, y en el caso de que esta muestra la tengamos en una escena realmente criminal, es decir, con un fallecido, pues habrá que hacer todas las demás determinaciones que hacemos para hacer ese levantamiento del cadáver con su autopsia correspondiente, pero sobre todo dirigidos a no perder las posibles evidencias biológicas que estén en esa zona. Fijaros, creo recordar que os lo dije cuando hablábamos de las agresiones sexuales y tal, en el protocolo decíamos que muchas veces, y pasa con los indicios, muchas veces no se ven, y más en un cuerpo humano. Pues, hombre, si ves sangre igual lo ves, pero a lo mejor un resto seco de semen pues pueda ser prácticamente invisible, o por ejemplo unas evidencias que puede haber en este entorno de la violencia sexual, como pueda ser que a la víctima le hayan dado besos, la hayan mordido, por ejemplo, y en esas zonas, aunque no veamos nada, es conveniente que vayamos a tomar muestra con nuestro palillito, nuestra zorunda o hisopo, y con ello probablemente encontremos cosas que no estaban, pero que son indicios muy, muy importantes. Y finalmente, en este capítulo del semen, pues os resumo las cosas que pero que son importantes, ¿no? Las cosas que nos conviene recordar. Tendríamos otras manchas. Realmente todo lo que nos sale del cuerpo puede ocasionar un resto biológico que pueda suponer un indicio. Pero bueno, a mí se me escapa, la verdad que yo misma no he tenido ningún otro ahora mismo que yo recuerde de resto biológico que sea incriminatorio o que sea indiciario. Pero imaginaros, el vómito, las heces, bilis, yo qué sé, lo que se os ocurra. Aquí os planteo unos cuantos que puedan darse, pues por ejemplo el meconio, esto que os pongo aquí, ¿sabéis lo que es? No, no lo sé, alguien bueno, lo pongo ahí, pero no sé si se lee bien o lo tenéis en los apuntes. Bueno, el meconio es la caquita que tienen los bebés o los recién nacidos o los bebecitos que están todavía en el útero materno,
bueno, pues es una sustancia que, como veis ahí, pues tiene un aspecto pues de caca, un aspecto de heces, una consistencia mucho más blanda, verdoso, maloliente, por supuesto, como tienen todas las heces, y que en principio, bueno, es fácilmente diagnosticable, como lo hemos hecho con lo demás, diagnóstico de especie y diagnóstico de qué es en concreto esa mancha. ¿Qué nos puede ayudar? Pues para confirmar la identidad, fundamentalmente gracias a las epiteliales, a los restos que haya en esa caquita, de ese tubo digestivo de ese bebé. Teniendo la identidad genética de ese bebé, pues podremos incriminar, en fin, o saber si ha habido un infanticidio, tal, quién es la madre, quién es el padre de esa criatura, ¿no? Son prácticamente el único recorrido que puede llegar a tener las manchas de meconio. La mancha de saliva nos pasa lo mismo. Se puede identificar que es saliva con certeza con una cierta facilidad en el laboratorio, pero el saber que es saliva tampoco nos puede ayudar mucho más allá que el saber que alguien ha escupido a otra persona o que ha escupido en ese entorno o que ha, bueno, pues babeado, imaginaos en una crisis epiléptica o algo así, ¿no? Tiene también un escaso recorrido. En realidad la saliva la usamos más como soporte o como vehículo de esas células epiteliales que tenemos en la boca y como veis aquí en el palillito, ¿no? Si lo estaban metiendo en la boca a la persona, no hace falta hacer fuerza, no es nada doloroso y sin embargo nos va a aportar una gran cantidad de información. La orina, confirmar que una mancha, como por ejemplo tiene aquí este individuo en el pantalón, es orina, pues es relativamente fácil también. Lo mismo, la orina va a dar una luminiscencia azul clarita cuando se la enfoca con estas lámparas de orientación. Y luego en el laboratorio, sabiendo la composición de la orina, generalmente pues va a ser incuestionable que es orina. El hecho bueno, pues confirmar que es orina, pues tampoco tiene un gran recorrido, es decir, saber que la persona se ha orinado. Otra cosa es que la orina provenga de otra persona a la cual incriminar algún tipo de hecho delictivo. Y como os digo, todo lo demás que se os pueda ocurrir y que le salga del cuerpo a la persona puede estar en la escena del crimen, puede sernos de orientación pues para, no sé, para completar la escena, incluso con aquellas cosas que el propio laboratorio deseche, que nos diga esto no es nada o esto es eso, saliva. Bueno, ya, pero no sé si eso me sirve para algo, ¿de acuerdo? Y como resumen, e insistir en lo que hemos estado viendo la semana pasada y ahora. Podemos encontrarnos con muestras que estén secas, que pueden estar, por ejemplo, en un tejido, o sea, en una zona absorbente, como puede ser la piel o puede ser un suelo, una mesa, o cosas más absorbentes como puedan ser eso, ves ropa, una capucha, pues un cigarrillo, pues podemos encontrarnos en distintas situaciones. Podemos esas manchas secas rasparlas y meterlas, el polvito que sale, meterlo en un sobrecito, o lo que es mejor, coger, mojar la mancha seca con un suero fisiológico, rehidratarla y ya sí cogerla con el palillito. Y por supuesto puede ser mucho más cómodo si tenemos eso, una colilla o tenemos una ropa que haya podido estar manchada o que claramente la veamos manchada, meterla completa si no es muy grande, meterla completa en un envase de papel y mandarlo al laboratorio. Es muy, muy importante que intentemos, por supuesto, ponerlo en papel, en sitios en papel. Los preservativos, como veis aquí, por supuesto, les podemos cerrar, en eso sí, hacerle un nudito, como un globo, y ahí no hay problema para meterlo en un frasco de plástico. Al fin y al cabo, el propio preservativo estaría protegiéndolo. Tampoco pasa nada por meterlo en una caja de cartón, en un sobrecito, como sea, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, muy, muy importante que recordéis que una vez que hemos hecho ese trabajo tan importante que es la escena del crimen, que hemos protegido, que le hemos recogido, incluso en los sitios que ni nos imaginábamos donde podía estar, lo que hay que hacer es empaquetarlo muy bien y asegurarnos de esa cadena de custodia, porque podemos estropear de verdad toda la investigación. Ese sobre, esa caja, en fin, ese papel en el que nosotros, o esa bolsa de papel que nosotros usamos, le vamos a poner toda la información posible.
quién lo ha recogido, quién lo entrega, qué fecha, qué hora, por qué es lo que va dentro, todo lo que se nos ocurra de información para el señor del laboratorio y lo sellamos muy bien. Si tenemos una pegatina como esa de sellado de evidencia, pues mira qué bien. Si no tenemos, si tenemos papel celo sobre el que ponemos el sello del juzgado, pues también muy bien. Si no tenemos ni eso, pero tenemos, bueno, pues un celofán y sobre eso yo firmo con mi firma, que es personal e intransferible, pues también supondrá un sello que de quebrantarse estaría rompiendo la cadena de custodia o evidenciando alguna maldad, ¿no? Alguien que quiere hacer las cosas mal. Porque cuando llegue al laboratorio, como os decía el otro día, el que lo admite, el que lo recibe no lo va a tirar, pero si ve la más mínima muesca, esto está alterado, lo han intentado abrir, claramente está abierto, está roto, yo qué sé, cualquier anomalía lo va a apuntar y por lo tanto sus resultados no pueden ser tan concluyentes como hubiéramos querido. Así que por lo tanto, para que todo se convierta en una evidencia científica que el juez pueda usar en sus conclusiones o los demás del equipo científico puedan usarlo en sus demás pesquisas, su demás información, va a ser estupendo. ¿De acuerdo? Y como os digo, también no solamente manchas biológicas, sino cosas que no son biológicas o que no son manchas del cuerpo humano, pero que pueden estar allí y nos dan una cierta duda. Pues casi es mejor pasarse, más vale que sobre, no que falte, como dicen, y bueno, pues es preferible que el laboratorio nos vaya rechazando, diga esto no es sangre, esto no es esperma, esto no es no sé qué, a que nos dejemos cosas por ahí. Por ejemplo, fijaros que asco este colchón con estas manchas, estas sí son de sangre, pero estas otras, esto oscuro, estos son hongos, es moho, ¿vale? Bueno, pues nos puede hacer pensar que ahí hay algo que han lavado. Es preferible llevárselo todo, o esta mancha en un capó, que pueda ser una mancha de un pájaro, ¿vale? Pero también puede ser semen o incluso puede ser pintura. Bueno, si nos causa duda, pues ante la duda es mejor llevárselo, o esta camisa manchada, en este caso de mostaza, este señor, o esta llave inglesa que pues uno no sabe si tiene sangre que han lavado o es pintura o es el propio deterioro del metal, ¿no? Lo que se llama el orín, la herrumbre, ¿no? Pueden ser varias cosas. Pues a mí no me cuesta nada marcarlo, reseñarlo, es decir, encima de una mesa aparece una llave inglesa y tal, en estas condiciones se fotografía y la llave inglesa se mete en una bolsa de papel y se le manda al laboratorio. Es mucho más práctico que luego el laboratorio te diga esto era herrumbre, hay manchas biológicas. Pues mira, qué bien, otra cosa. O este clip, que en principio no dice nada, pero sí que está manchado de sangre, lo que pasa es que al ser pequeñito, bueno, pues hay otras opciones, ¿de acuerdo? Muy importante que recordéis ¿queríais preguntar algo o no? No, que me había parecido. Digo que los indicios tienen dos fases importantes. ¿Sí que quieres, Emi? ¿Querías preguntar algo? Dime. Sí, sí, no os quedéis con... Me dice, si en un asesinato se puede saber si la víctima fue violada. Sí, claro, buena pregunta. ¿Recordáis? No, que se deje semen que se deja semen. Ah, bueno, que estaba la conexión. Bueno, las conexiones están estos días. Bueno, vamos a ver. Si tenemos una persona fallecida por una posible violencia sexual o una clara violencia sexual, como la foto que os he puesto antes, el examen va a estar dirigido a eso. Pero somos conscientes de que muchas veces el agresor sexual ni siquiera eyacula o ni siquiera va a dejar una muestra de semen porque lo ha hecho en un preservativo y se lo ha llevado, o ha eyaculado fuera en otro sitio. En fin, puede haber muchas opciones. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una toma, si es visible, perfecto, con el palillito, e incluso a ciegas. Yo no veo nada, pero voy a pasar el palillo, perdonad los gestos, pero es la realidad. Pasas el palillo por la zona genital, por por el introito vaginal y todo lo más arriba que llegues, ¿no? Por supuesto, no el mismo palillito, eso lo entendéis, ¿no? Se coge un palillo en esta zona, un palillito en la otra zona, etcétera, etcétera. O si veo lesiones y tal. Y con eso hacemos lo que es la exploración. A veces, como digo, queda, o sea, no es que yo coja semen y deje un poquito, no, yo paso el palillo
por todo el área genital, ¿eh? No tenemos por qué dejar nada. Además, una vez que se ha cogido, da igual que sea en la escena del crimen o que sea en la autopsia, mejor en la escena porque pierdes menos cosas. Pero me preguntabas si la persona ha podido estar se le ha violado antes o después de morir la persona. Es una pregunta interesante y a veces es importante. Pues como ya casi lo podría responder. Ahí tenemos una serie de lesiones o de circunstancias, como puede ser cualquier abrasión en una relación sexual, más cuando esta relación es forzada, hay una serie de micro roturas de vasitos, micro lesiones que si delatan vitalidad dirán que la relación ha sido cuando la persona estaba viva. Si no tienen reacción vital, dirán que la persona estaba fallecida cuando ocurrió esa relación. Recordéis que lo hemos visto en las heridas de arma blanca fundamentalmente, pero en todas las heridas, cuando nosotros vemos una herida, es decir, y como insisto, una relación forzada sexualmente va a dejar alguna micro lesión, nosotros veremos si ha habido reacción, incluso ante un hematoma. Si ha habido un hematoma, nosotros sabremos que es vital, es decir, un hematoma solo se produce cuando la persona está viva, porque es una reacción de nuestro organismo intentando bloquear los vasitos que se han roto, los vasitos sanguíneos. ¿De acuerdo? No sé si he respondido bien, digo que he respondido a la pregunta. No se trata de que recojamos semen o que lo recojamos todo, dejemos una parte. El hecho es de que hay semen, si es que lo hay, y da igual si lo recogemos en la escena o en la autopsia. No es que vayamos a dejar un poquito para unos o para que cada uno se lleve su parte, no es eso. Nosotros recogemos el semen si es que lo hay y eso nos implicará a una persona, nos dará una parte de la investigación. Pero si ha muerto antes de violarla o después, nos lo va a dar el estudio de la reacción vital de todo lo que tenga en el entorno esa persona. ¿Me he explicado a mí? Sí, sí. Bien, perfecto. Y los demás también, ¿no? Pero digo, vamos, que sobre todo no os quedéis con dudas que para eso estamos. Era muy, muy buena pregunta. Bueno, pues sangre, semen, orina, meconio, todo lo que quieras, son fluidos biológicos que son indicios y que a su vez constituyen como concepto las manchas, ¿vale? Las manchas como indicios. Ahora vemos, eso es pregunta de examen, pues os puedo preguntar en el siguiente control, ¿cuál de las siguientes no es una mancha? Bueno, pues pongo sangre, sangre sí, orina sí, pelo no, el pelo no es una mancha, pero es un indicio, ¿vale? Es una pregunta tonta, pero conviene que la tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, pues todos sabéis lo que es el pelo. Vamos al capítulo del pelo. Creo que además os he puesto mucho texto de cosas de laboratorio que las podéis ir olvidando. Centraros en lo que os voy a decir en esta sesión de resumen y de aclarar cosas, ¿vale? Fijaros, nosotros pelo tenemos más o menos, unos con más volumen, tal, pero el pelo en sí a nivel antropológico lo hemos perdido, ya no somos como nuestros milenarios ancestros que tenían, pues como los animales, pelo que les servía para protegerse del clima, incluso para protegerse de otras especies, ¿no? Ahora prácticamente lo que hacemos con el pelo es esto, teñirlo, cortarlo, rizarlo, alisarlo, en fin, rasurarlo, hacemos de todo con él, ¿no? Pero en principio, como os digo, es prácticamente algo ornamental que hemos ido perdiendo con el tiempo. Si nosotros lo tratamos no ya para la estética, sino para comprenderlo como un indicio biológico, nos lo vamos a encontrar. Normalmente no viene un mechón, no viene un montón de pelo, pues puede haber pelos aislados, un pelo. Nos lo vamos a encontrar en los sitios lógicos, como estamos viendo, ¿no? Pero lo importante es cómo lo vamos a recoger en la escena. Cuando nosotros tenemos ese pelo, o esos 2 o 3 pelos juntitos, podemos cogerlo con esas pinzas, veis aquí las pinzas, con una pincita, y lo depositamos en nuestra bolsa de plástico. Ya me quedo así callada. Si estuviéramos en clase diréis, no, de plástico no conviene. ¿Todo el mundo se ha enterado que he dicho plástico? Es de papel. Bueno, ahora sí. Bueno, chicos, de papel, si es posible, de papel, eso es lógico. ¿Por qué? Porque además
Papel, exactamente. ¿Me podríais decir algún hombre? El pelo es duro, o sea, el pelo tampoco se va a estropear así por las buenas y tal. Vale, efectivamente puede ocurrir, es decir, bueno, el pelo tiene una dureza, una consistencia, es una queratina, pero en la parte del bulbo, es decir, si el pelo se ha arrancado y tiene bulbo, en ese bulbo sí hay partes todavía biológicas, es decir, hay algún capilar sanguíneo, habrá células sanguíneas, etcétera. Eso sí se nos puede pudrir si lo metemos en plástico. Y lo mismo va si vienen otras sustancias alrededor de ese pelo o algún parásito o lo que quiera, eso sí se nos va a estropear. Entonces, ante la duda, casi es mejor meterlo en el papel y Santas Pascuas. Eso sí os decía, lo podemos coger con la pinza y si quedamos muy finos, ¿no? Yo cojo mi guante, me pongo mi guante, me cojo la pinza y cojo el pelito y lo meto en el sobre. Pero yo no lo veré y en el pelo con la pinza le echo una muela, le echo una marca, ¿vale? Eso le puede despistar al señor del laboratorio. Cuando lo vea, diga, caramba, aquí ha habido un traumatismo, este pelo ha sido golpeado, este pelo, y le puede hacer dudar. Bueno, ¿qué hacemos? Si lo cogemos con pinzas, le tenemos que poner muy claro al del laboratorio que se ha recogido ese pelo con pinzas. Y entonces ya va el hombre trabajando sobre seguro. O lo que es mejor, coges el pelo con la mano, es decir, con el guante, por supuesto, un guante de látex, coges el pelo y lo metes. Nada. O más fácil todavía y para mi criterio mejor, si es posible, con papel celo, es decir, alguna cosa adhesiva, un papel celofán, un adhesivo, lo ponemos encima de ese pelo y lo metemos al sobre. ¿Qué va a ocurrir? Que además de asegurarnos que va el pelo, podemos tener toda la suciedad del entorno de ese pelo que muchas veces es tan importante o más que el propio estudio del pelo de ese cabello. ¿De acuerdo? Eso es la forma de recogerlo. No va a entrar en examen, el que sepáis características histológicas del pelo, pero bueno, el pelo está enclavado en la piel, este es el bulbo de un pelo y alrededor del mismo pues hay vasos sanguíneos, por supuesto, arterias y venas, músculos, musculitos. ¿Recordáis cuando decíamos que se nos puede poner cuando la persona fallece y ocurre la rigidez, pues incluso en los músculos los músculos de los pelitos, los músculos pilosos pueden ponerse rígidos y por lo tanto ponernos el pelo o la piel de gallina, ¿no? Bueno, y glándulas sebáceas, etcétera, etcétera. Y tampoco es objetivo de examen, pero bueno, que lo sepáis que todos los pelos, tanto los de la cabeza como el resto del cuerpo, van a tener unos ciclos también estudiados, depende de la persona, depende de la zona anatómica también, que pueden ser de un mes, 2 meses, dependiendo también, y que van a abarcar desde que ese pelo tiene el bulbo en sazón, es decir, tiene el bulbo pues perfectamente en crecimiento, eso va a llevar un periodo en el que el bulbo se va a ir atrofiando hasta que termina completamente de atrofiarse y el pelo se cae. Se cae de una manera natural para regenerar otro. Inmediatamente ese bulbo va a empezar a regenerar el pelo. Este es el ciclo que viene siendo, excepto que por razones químicas, por ejemplo, una terapia pues muy agresiva, o porque le apliquemos un láser, o porque la persona genéticamente pues esté destinada a no tener pelo, sobre todo en la cabeza, ¿no? Los varones, en caso, tenéis pues una predisposición, en algunos casos, no, no todos los varones, pero bueno, que sí hay unas ciertas familias que comparten la calvicie como gesto familiar, vaya. Bueno, pues tenemos el pelo, que le hemos recogido. ¿Y qué va a ver el señor del laboratorio? Va a ir dirigido a ver esta estructura. Como os decía, yo creo que os he puesto mucho texto en el manual, ahora no lo recuerdo bien, pero recordad solamente esto como posible área de examen, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un pelo, vamos fundamentalmente a considerarle en 3 capas, ¿vale? En 3 capas, de dentro a afuera sería la médula, que en el caso del ser humano, ahora lo vamos a ver, puede estar o no estar y estarlo fragmentada, ¿ya? Es una característica. Pues, luego sigue la corteza, que es la responsable del color del pelo, y la cutícula, que también se llama la capa escamosa, bueno, que da una cierta rigidez y que tiene, fijaros, si os lo veis al microscopio electrónico, lo vamos a ver como unas claras escamas y además puestas como si fueran las tejas
de un edificio, ¿no? Bueno, pues esas escamas van a tener características fundamentalmente de especie y que van a tener pues mucha importancia, mucha información en cualquier estudio. Aquí lo que os pongo es pues distintos cortes de pelos vistos al ultramicroscopio, de los cuales, fijaros, ahora lo vamos a volver a ver. Este que estoy señalando, el del medio, es un pelo humano, ¿vale? Un pelo humano. ¿Por qué? Porque la médula, que sería lo oscuro, se ve muy pequeñita y a veces incluso hay zonas donde no se ve, es decir, lo que os decía antes, que está fragmentada en el caso del ser humano. Mientras que estos dos, esta de aquí y esta de aquí, suponen animales, es decir, son pelos de animales, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a seguir viendo por una pequeña broma en medio, ¿no? Aquí no he visto ninguna foto graciosa donde se viera un pelo, que ya sabéis que las mujeres despechadas o las mujeres en sí puedan haber visto, es un clásico, ¿no? Que diga, ¿y este pelo de rubia de quién es, no? Pues probablemente son las primeras investigadoras criminológicas del pelo, ¿no? Bueno, y aquí esto es un mechón de pelo en una tricoteca, es decir, un museo de pelos. Lógicamente no va a ser del pelo de personas anónimas, como podemos ser cualquiera, ¿no? Son museos en los que se guardan mechones de pelos de personas famosas por distintos motivos. Pueden ser buenos, como puede ser un pintor, un escultor, o porque sea un criminal famoso y antes de ajusticiarle le han cogido un mechón de pelo. Ya sabéis que el pelo es una evidencia también, aparte de la broma que os decía, ¿no? Del señor pillado infraganti, pues en la antigüedad, ¿no? Yo no sé, a lo mejor se hace ahora también, ¿eh? Pero vamos, es un clásico que las novias se cortaran un mechón de su pelo para dárselo al novio y el amado se iba a la guerra o se iba a donde fuera con su mechón de pelo y hasta que volviera, ¿no? Suponiendo que volviera. No sé, eso no lo hacéis ahora, ¿no? No cortáis un trozo de pelo para dárselo al chico que os gusta. No lo sé, ¿eh? Pero bueno, eso son cosas muy personales, ¿vale? Yo lo traía un poco verano, vamos, yo no lo sé. Yo sé, creo que es un clásico, pero antiguo, no es moderno, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, yo sí que os conté aquella vez que le tenía el número más bien. Espanta, ¿verdad? Yo no sé si os conté una vez que tenía que cortarle pelo a un tipo detenido, muy coleguilla, o sea, muy de esto de, o sea, que nada, que y tenía unas rastas impresionantes y le dije que la tengo que cortar, claro. Pero no, tía, me vas a cortar, ¿qué tal? Vamos a ver, que te lo tengo que cortar. Y a mí la pues es que me han costado un huevo, ¿qué tal? Ya, hijo, pero hay que cortártelo. Ya, yo la rasta no me la quedo, o sea, yo me quedo el trozo de tu pelo que va enganchado a esa rasta, que es el que sí nos interesa en aquel caso era para un estudio de tóxicos, ¿ves? Ya para que veáis cómo sufrimos los forenses, ¿no? Bueno, son bromas y aventuras pues graciosas, ¿no? Bueno, pues entonces ya tenemos pelo, ¿eh? El pelo, que sabemos que es un indicio, no es una mancha, pero es un indicio, lo hemos recogido y se lo mandamos al señor del laboratorio. ¿De dónde lo hemos recogido? ¿Dónde vamos a encontrar el pelo? Esto ya es un clásico, o en la víctima, o en el sospechoso, o en el lugar de los hechos. La víctima, pues en ella misma, en su cuerpo, en sus ropas, en las uñas que he podido enganchar al individuo, cepillos, gorros, yo qué sé, lo que se os ocurra. Y lo mismo en la otra persona o las otras personas que puedan estar incriminadas. En el caso del pelo ya no vamos a hacer aquí no hacemos lo del reactivo, del luminol, ¿cómo se dice? De las ritas ni nada, ¿no? Lo vamos a coger, vamos a respetar las sustancias extrañas, aquí es poco limpieza, no vamos a limpiar nada, lo vamos a examinar primero tal como esté, ¿vale? No vamos a toquetearlo, ni a lavarlo, ni a hacer nada, ¿no? Procurando la menor manipulación y la no limpieza de sustancias extrañas que, como ya os antecedía, puede ser algo muy importante en el examen subsiguiente, ¿no? Por eso también lo de pegarle un papel celo va a atrapar pues todas las sustancias que pudieran estar adheridas al pelo, pero que se pueden soltar cuando yo lo llevo al sobrecito, ¿no? Bueno, aunque solo sea con esa idea. En un pelo, a nivel preliminar, un pelo es un pelo, es decir, ¿con qué se os ocurre que nos podemos equivocar? De que yo tenga un pelo por ahí tirado en la escena del crimen y que luego no fuera pelo cuando se lo mando al laboratorio. ¿Con qué creéis que me puedo equivocar? ¿Qué me puede falsear?
con un hilo es exactamente, estáis todo lo mismo, las fibras, es decir, en principio un tejido, una fibra, un hilo de un tejido puede hacernos pensar que es un pelo y luego no lo sea, pero por lo demás realmente el pelo pues se ve que es pelo, se puede deducir bien. Con mirarlo al microscopio, ya os decía antes, a la lupa simplemente, no solamente vamos a ver que es pelo, sino tintes, parásitos, lesiones que pueda tener. Por eso os decía que el señor del laboratorio, la primera medida va a ser asustarse, ¿no? Decir, caramba, que este pelo, ahora si sabe que lo hemos cogido con la pinza, ya no. Y luego lo que va a hacer con el pelo, ya una vez que lo ha estudiado bien, que lo ha cogido, le ha mirado al microscopio o a la misma lupa, lo va a meter en parafina. A ver, yo no sé si todos sabéis lo que es la parafina. Es cera, como la cera de las velas, pero que se utiliza en los laboratorios para fijar algunos elementos que sean muy chiquititos. En este caso un pelo lo ponemos en parafina líquida y ponemos dentro el pelo, ¿vale? Y cuando la parafina se quede seca, es decir, se quede dura, lo que hacemos es cortar ese bloque de parafina, esa cera, la cortamos con el microtomo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer lonchas menores de 1 milímetro, de micras, muy chiquititas, muy chiquititos. Y eso es lo que vamos a llevar al siguiente microscopio, ¿vale? Entonces el señor del laboratorio lo que va a ver es esto que os señalo aquí. ¿Veis? El corte, aquí ha metido 3 pelos en parafina y los ha cortado. Veo 3 pelos. ¿Qué va a hacer con ello? Nosotros no nos vamos a meter en matemáticas, ¿vale? Pero lo que va a hacer es medir diámetros, este otro diámetro, el diámetro de esta parte medular. Todas estas mediciones le van a hacer o le van a permitir hacer determinaciones de índices, ¿vale? No hace falta que recordéis todo esto, ¿no? Pero sí el hecho de que al cortarlo, el señor del laboratorio va a poder medir estos pelos y sacar una serie de índices que nos van a permitir a su vez, hacer una serie de determinaciones. Que siguen, eso ha quedado claro, ¿no? Lo va a medir primero al microscopio sin tocar nada, tal como viene, tal como nos lo hemos encontrado, lo va a mirar al microscopio óptico, es decir, el ordinario, como si lo mira con una lupa, ¿vale? Y va a hacer así una serie de medidas. Luego lo mete en parafina y lo va a cortar. No olvidémonos de más disquisiciones. Con eso que podemos ya disponernos, hacer todas las determinaciones correspondientes de un indicio biológico. Hemos hecho el diagnóstico genérico, ahora sabemos que es pelo. ¿Era pelo, no era pelo? ¿Lo dudábamos? Vale, lo hemos mirado al microscopio y es pelo. Ahora nos queda hacer el diagnóstico de especie. ¿Es pelo humano o pelo de otra persona? O sea, digo, de otro individuo. Evidentemente, aquí no vamos a tener como teníamos con los, por ejemplo, con las manchas de sangre, que podíamos tener manchas humanas o manchas de animales mamíferos, o de animales, o sea, de aves, de reptiles, etcétera. Aquí, evidentemente, solo pueden ser animales con pelo, ¿no? Bueno, pues para no liarnos mucho, un diagnóstico de especie bastante simple es el índice medular, os estoy poniendo aquí. El índice medular de esas mediciones que ha hecho el señor del laboratorio, si es menor de 0,5, prácticamente, bueno, es aquí 0,3, pero vamos, si es menor de 0,5, estamos seguros de que es un pelo humano, ¿vale? Además, ya lo hemos visto un poco antes, la médula va a ser más pequeña, por eso tiene este índice medular, y a veces fragmentada, es decir, a veces no está en todo el recorrido del pelo. Eso es otra característica humana. Fijaros que este pelo que os estoy señalando aquí, el de más a la derecha, es un pelo humano. Bueno, pues tiene más o menos grosor, eso nos da igual porque son las partes de corteza, pero la parte de la médula, ¿veis? O sea, la parte oscura es muy, muy finita, prácticamente inadvertida, y encima, bueno, yo no sé si lo veis, no sigue una línea, hay zonas donde está cortada o está fragmentada, mientras que aquí tenemos otros dos pelos, por supuesto, son de mamíferos, pero no es humano. Fijaros qué gran sección tienen ambas médulas, y luego, ya haciendo mediciones más específicas, se podrá saber que este en concreto, el del medio, es de un perro, mientras que este más grande es de un pelo de vaca, ¿vale? Puede aparecer, luego tendrán que explicar qué hacía una vaca en nuestra escena del crimen, ¿no? Hemos hecho el diagnóstico genérico, el diagnóstico de especie, y ahora ya podemos sacarle todo lo que podamos. Vamos a intentar sacarle toda la información posible a este pelo.
Si tenemos bulbo y por lo tanto podemos tener células con núcleo, podremos saber el sexo de la persona, es decir, su carga genética. El sexo va aparejado a esa carga genética. El saber de qué zona es, pues puede ser más frágil, por supuesto nos lo van a decir, dependiendo también del diámetro y del grosor de ese pelo, pues podemos deducir si pertenecen a los miembros, es decir, a piernas o brazos, si es vello púbico, si es pelo de la barba. Pero bueno, los laboratorios suelen hacer unas disquisiciones bastante amplias para decir, pueda ser pelo púbico o pueda ser pelo de otras zonas, pero siempre con una cierta salvedad. Lógicamente, si tenemos ADN no habrá ningún problema. Fijaros, esto que está el diagnóstico de especie, no de especia. Tenemos eso para todos. Me pregunta Esther cuáles eran. La rutina es diagnóstico genérico. ¿Es o no es? ¿Vale? Sí, vale, para eso lo tienes claro, ¿no? Lo primero es que yo tengo delante una muestra biológica, una mancha, un pelo, un algo ahí que yo me creo que pueda ser una cosa, pero me lo tengo que plantear. Y ese es lo que llamamos el diagnóstico genérico. ¿Es o no es? ¿Vale? En el caso de manchas de sangre o manchas de semen, nos ayudábamos primero de unas pruebas de orientación, pues con unos reactivos y tal, y luego con unas pruebas de certeza. ¿Vale? En el caso del pelo es bastante simple porque colocamos nuestra lupa o colocamos el microscopio óptico y vamos a ver las características del pelo. ¿Ven? Ya como habíais apuntado, fijaros, este bosque de aquí de, yo qué sé, de qué, parece ciencia ficción, es una ceja, vista al microscopio electrónico y por supuesto con unas tinciones y tal, bueno, que le dan ese aspecto. Y esto otro que habíais apuntado muy bien, que nos podía despistar un pelo y pensarnos que es otra cosa, pues efectivamente aquí hay tejidos esto es una moqueta, y digamos, un pelo que hay es este que señalo aquí, y lo demás son todo fibras, ácaros, polen, suciedad, es decir, hay muchas otras sustancias. Pero me preguntaba, ¿es diagnóstico genérico? Luego diagnóstico de especie, porque no me sirve de nada saber qué es pelo si luego yo no sé si es de un humano o no es de un humano, ¿vale? Porque la investigación será distinta. Si no es humano, pues dirá que lo lleven los veterinarios, ¿no? Si es humano, entonces tendremos que ir al diagnóstico individual, ¿vale? Es el último diagnóstico. El diagnóstico que nos dice algo sobre un individuo. ¿Qué pueda ser? Pues hemos dicho la zona del cuerpo de donde es, si es posible. Podemos hablar de la raza. Por ejemplo, aquí, que sabéis también que simplemente con el aspecto de nuestro cabello, pues identificamos a personas de nada, podemos identificar a las personas, ¿no? Pues las personas, todos tenéis la imagen, ¿no? Las personas orientales que tienen el pelo generalmente muy grueso, muy liso y bastante oscuro, mientras que las personas de razas negroides suelen ser pelos más rizados, voluminosos, pero con menos consistencia, y el pelo caucásico pues suele tener una consistencia más ligera, pero tiene unas tonalidades y unas ondulaciones menos marcadas, pues los hay desde rubios, castaños, etcétera, etcétera. Bueno, fundamentalmente nos va a dar las variaciones en el índice de sección, en eso que hemos dicho, en la sección, la que nos va a autentificar a qué raza corresponde ese pelo. Fijaros que aquí tenemos de derecha a izquierda, este que está en blanco y negro es un pelo caucásico, es un pelo de raza blanca, digamos. Este de en medio es mongoloide, mongoloides, es decir, de las razas orientales, y este otro, claramente distintos entre ellos los tres, este es de una raza negroide, es decir, este es de una persona negra. Solamente con eso ya tenemos raza. Es bastante información que le hemos sacado ya a ese pelo. Sabemos que posiblemente viene de una zona concreta del organismo. Si le hemos podido sacar el sexo porque tiene células nucleadas, genial, podemos sacar su raza. En cuanto a la edad, el margen, a ver, me dices, una persona rubia con ojos azules y el pelo rizado, bueno, no, entended que estamos muy mezclados, es decir, las razas, es muy fácil decir, hay 3 tipos de razas, ¿no? Hay muchas razas y además muchos subtipos de razas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo estoy minimizando, pero por supuesto, ahora ninguno tenemos
bueno, desde hace muchísimos años. Fijaros que como hecho genético quedaba mucho que hablar antes de que tuviéramos la determinación genética. Era, por ejemplo, los niños blancos que nacían de madres negras, después de generaciones teniendo relaciones sexuales en los campos de algodón, los señores, fundamentalmente los amos blancos, con las esclavas negras, ¿no? Y entonces llegaba un momento que la transmisión genética hacía que un individuo cada X podía salir blanco de una madre negra, con características raciales pues intermedias, pues que puede tener los ojos azules, en fin, o decir, los ojos, por ejemplo, de un color que corresponda habitualmente a otra raza, ¿no? Entonces, las mezclas de razas hacen que lo que yo os estoy diciendo quede absolutamente simplificado, eso lo entendéis, ¿verdad? Pero bueno, sobre todo que os quede la idea de que mirando las secciones, es decir, mirando ese pelo en el laboratorio, podremos estar haciendo deducciones sobre raza, sobre sexo, sobre la zona donde aparece. Como os digo, la edad da mucho error porque, ¿qué es lo que pensaríais inmediatamente? Hombre, pues si tiene el pelo cano puede ser más de 60. Pues no, ya sabéis que hay personas con el pelo muy oscurito hasta muy avanzada edad y personas con 16 años que ya tienen mechones blancos de pelo, ¿no? Lo único que se nos puede ayudar en la edad, para la edad del individuo, estudiando su pelo, es cuando este pelo es lanugo. Llamamos lanugo al pelo que tienen los fetos o los neonatos, muy chiquititos que no tienen médula, bueno, y entonces durante unos días, que es lo que les dura ese pelillo que tienen los pobrecitos ahí encima, esa especie de vellito, pues bueno, podemos decir que es de un neonato o que es de otra persona adulta, pero prácticamente no se puede decir mucho más sobre la edad a la que corresponde la persona que tenía ese pelo. Si tenemos células sanguíneas, células nucleadas, pues podremos ver el grupo sanguíneo de la persona. Bueno, pues si es AB o no tiene ese marcador, pues siempre será algo que ayude. Nos puede ayudar el que el cabello esté teñido. Veis aquí en un corte como se ve claramente pigmentos de distintos colores que no solamente nos van a asegurar que ese cabello es teñido, por lo que sea, es decir, si nosotros solamente tenemos un pelo y estamos buscando o no conocemos a la persona de la que se ha desprendido, le diremos a la policía, busquen ustedes una persona que en principio puede estar teñida de este color. Y además al laboratorio de restos químicos se le puede mandar ese pelo también para intentar ver si pueden saber qué tipo de tinte es y por lo tanto también pues apoyar más la investigación que sea. Y otro detalle que puede ser es que si el cabello, ese pelo que tenemos, ha sido cortado, está caído, es decir, se ha caído por su vía normal o lo han arrancado. Es decir, esto claramente en una microguía electrónica vemos claramente que este pelo ha sido tirado, se ha tirado de él, ha sido arrancado, ¿no? De alguna manera está manipulado, está estropeado. Eso nos puede dar una idea de que haya habido una violencia, haya habido una pelea, algo así, ¿no? A diferencia, fijaros, este pelo que os señalo, que está tan planito, es un pelo recién cortado, este pelo se ha cortado. Es otro detalle, no sabemos si será muy importante o no la investigación, pero sí podemos decir que el pelo que hemos recogido está cortado a tijera o con cuchilla, ¿de acuerdo? Este otro que está a su lado es también un pelo cortado, pero ya unos días antes, ¿no? Y entonces ya se ha redondeado un poquito digamos, se ha sellado un poquito. Y luego tendríamos aquí abajo un pelo que se ha caído, ese pelo que se cae naturalmente, hemos dicho, en la fase telogénica del crecimiento del pelo, pues vamos a tener este aspecto muy diferente de este otro en el que el bulbo y todo ha salido arrancado. Este último pelo lo han arrancado. Todos estos son detalles que le vamos a extraer al pelo, es decir, el señor del laboratorio nos va a decir todo lo que pueda con respecto a este pelo. Hemos dicho sexo, lo de la edad está más difícil, pero sí la raza, hemos dicho grupos sanguíneos, si está teñido, cómo lo hemos encontrado, o incluso si tiene alguna característica especial. No sé si conocéis a gente o alguno de vosotros tenéis el problema ese de que se os hacen nudos. No sé si algunos se os hacen nudos. No hay manera, ni por mucho que me dé, tal, siempre tengo ahí un nudo cada vez que me peino, ¿no? O cuando me hago algún peinado. Bueno, pues esta es la posición que tiene, es decir, esto es un pelo, tiene una especie de desflecado ahí que va a hacer que la persona
se le enrede en el cepillo cuando se peina. Bueno, pues si tenemos un pelo así, lo que haremos es buscar a una persona que tenga esas características. O cuando en el entorno de la investigación aparezca una persona que casualmente se les hace nudo, decimos, usted era la portadora, la persona portadora de este pelo, explíquenos qué hacía usted en la escena del crimen. Y finalmente, aquí tenemos nuestros ya amigos parásitos, ¿no? Liendres, piojos, bueno, cualquier asquerosidad de estas que os podáis imaginar. Fijaros qué pinta tan de ciencia ficción que tienen los piojos al microscopio electrónico. ¿Vale? Fijaros. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con los piojos? Y eso, no vamos a hablar mal de la persona, vamos a decir, qué guarro, no se lavaba. No es eso. Que venga, ¿qué se os ocurre? Venga, chicos, ¿qué se os ocurre que vamos a hacer con esos parásitos? Muy bien, Laura, la sangre, perfecto. Estos parásitos lo son porque se comen la sangre de la persona. Se asientan ahí en el pelo, pero ellos lo que comen es la sangre nuestra. Vamos a ir, igual que nos pasaba con la fauna cadavérica, vamos a ir a estudiar sobre ese parásito detalles de la persona que lo portaba. Y ya sabéis que tenemos de todo, tóxicos, ADN, etcétera, etcétera. Lo cual, siendo una asquerosidad, los bichos, pero oye, nos van a servir. E insistiros, por supuesto, esto es el ADN, ¿no? Cualquiera que sea nuestra, bueno, pues las opciones, si encontramos células con núcleo, es decir, las del bulbo, es decir, la parte que está viva todavía, que no es queratina, que no es parte de bolsa de basura, como decimos, pues estará estupendo para mirar el ADN, y el ADN hoy en día es cierto que es pues un recurso bastante interesante. Aquí os pongo como modelo, vamos, un modelito, la hojita que utilizo yo, sobre todo para cuando mando al laboratorio de toxicología, pero daría igual, esto es como cuando coges un mechón de pelo, un mechón pues como del tamaño de un bolígrafo, el tamaño de un bolígrafo de grueso, pero en un mechoncito de pelo, y lo pegáis. Fijaros aquí, bueno, aquí pongo los detalles de la persona, no sé qué tal, todos los detalles de la petición. Y, no os preocupéis, que Ana le ha fallado la conexión. Bueno, de todas formas, como sabéis que luego queda grabado esto, no vais a tener problema en repetirlo o cualquier cosa que queréis volver a consultar, no os preocupéis. Digo, aquí pondríamos ese mechón, aquí la raíz y aquí la punta, por eso pongo esta flechita, y sobre ese mechoncito pongo un papel celo, que lo pego al papel en sí, de alguna manera, y esto se dobla y se mete a un sobre y se remite al laboratorio perfectamente sellado, etcétera, etcétera. Que veáis que con un simple papel vamos a tener perfectamente controladas las cosas. Y bueno, finalmente ya, para no aburriros mucho, aunque supongo que cualquier clase que hayáis tenido ha sido peor que esta, estoy convencida. Bueno, pues sí, deciros que los estudios de los personas famosas, en fin, o incluso estudios criminales a largo plazo, incluso con las momias egipcias y tal, bueno, pues sabéis que se hacen muchos estudios, pues en el pelo, con el pelo es clásico, yo creo que le debieron pelar al cadáver de Napoleón, Napoleón Bonaparte, donde se demostró, parece ser al final, que efectivamente que se le había envenenado con arsénico, porque bueno, pues el hombre era incómodo, y aunque le tenían confinado en la isla de Santa Elena, pero dijeron, mira, mejor que se muera y ya está, ¿no? Bueno, más o menos que es lo que hacen los criminales, ¿no? Bueno, pues el estudio en el pelo al cabo de los años pues determinó que efectivamente había sido envenenado. O el caso de Beethoven, también conocéis al compositor. El señor era sordo y por lo visto además tenía muy mal genio, tenía mucha genialidad, ¿no? Genialidad y genio, ambas cosas. Bueno, pues el estudio de su pelo, que parece ser que también lo han dejado mondo y lidando la calavera después de los años de tirar pelo por aquí, pelo por allá, han descubierto que tenía una intoxicación con plomo. ¿Recordáis cuando hablamos en toxicología que puede haber intoxicaciones crónicas, es decir, con pequeñas cantidades de un producto al cabo del tiempo? Bueno, pues en la época era bastante normal que la gente tuviera ciertos niveles constantes de plomo, es lo que se llama el saturnismo, es
pues una enfermedad neurológica, con una serie de complicaciones, bueno, pues una serie de sintomatología, pero que al ser muy larvada le puede haber llevado a una vida más o menos normal. ¿Y de dónde venía el plomo? Pues fundamentalmente de las cañerías, que eran de plomo, y de los cubiertos, ¿eh? Las personas pudientes sí tenían vajillas, etcétera, de porcelana, de cerámica, mientras que el vulgo lo que tenía era platos, cubiertos, de todo, de incluso los vasos para beber de materiales similares. Y por lo tanto, bueno, pues la intoxicación que se demostró tiempos después de haber fallecido, estudiando ya en nuestra época actual, estudiando el pelo de esta persona, ¿no? Y con ello, y esta pequeña broma, creedme que esto es mentira, nadie tiene pelos en la lengua y resulta bastante asqueroso, pero me pareció que podía ser alusivo y ser moderadamente simpático, pues dejaros este resumen, ¿eh? Con esto resumiríamos ya hasta el pelo, ¿vale? Cosas que se os ocurran ahora de preguntarme, o no tenéis ahora mucha pregunta. Bueno, las cuestiones que tenemos por delante. Vamos a ver, estamos intentando, no se sabe, ¿vale? La fecha que se ha dado como fin de confinamiento inicialmente es el día 11, pero personalmente me temo, y yo creo que estamos todos en eso, que desde luego esa no va a ser la fecha en la que permitan recuperar la normalidad. Yo creo que no va a ser así. Entonces, vamos a mantener nosotros vamos, creo que es la línea de FEU en todo, mantener un poco la línea de que el temario se dé, es decir, no perdamos clase, no perdamos el conocimiento, solo faltaba que hemos superado, sí, no, estamos ganando, somos ganadores en fallecidos y en todo, es tristísimo, pero bueno, entiendo, digo que esto no va a poder ser así. Entonces, lo que sí está claro que vamos a irnos convocando a estas sesiones para que mantengáis la rutina, que mantengáis, bueno, pues eso, el temario, que por otro lado lo llevamos muy bien. No están anotando, bueno, es que aquí hay mucho lío, Sergio, que dice que siempre se lía. Es que es complicado. Yo no sé si lo hablamos ya el último día que estuvimos o si hicieron comentarios. Estamos hablando de un virus respiratorio. Que fijaros si se expandió la infección con el HIV en los años 80, que fue bestial. Nos invaden y nos... El del nuevo virus, mira, allí pero que el nuevo virus de otro nuevo, si parece ser el Hankapi, bueno, es lo que se habla, no hagáis mucho caso porque hay muchos bulos, hay mucha información muy rápida y además mucho por redes, sabes que bueno, que las redes tienen su gracia, las redes pues, están para lo que están. Digo, que yo os estaba explicando, es un virus respiratorio, ¿vale? Como el de la gripe, como decir, que entran por nariz y boca. No, fronteras no respetan, los virus no respetan fronteras, no saben de una raya ni un sitio, ¿no? Pero que os digo, no de personas, que no pasa, no, que os digo, que lo importante es que estemos todos preocupados de nuestra propia salud en cuanto a, bueno, ahora no porque estamos confinados y punto pelota, no hay más, pero que lo que podamos hacer es que cada vez que ya en el futuro, es decir, que estemos preocupados, bueno, si nos traen ya una vacuna, genial, porque a partir de ese momento las personas que puedan no haber sido sensibilizadas se sensibilizan y por lo tanto se inmunizan. ¿Qué os quiero decir? Que todo esto se ha desbordado porque se ha tomado un poco a broma, ¿no? Y entonces, bueno, pues las infecciones respiratorias son masivas porque afectan esos que todos respiramos y por muy poco que eche uno, una gotita en el ambiente puede quedar y eso es muy rápido, eso va de uno a otro. ¿Qué ocurre? Que el 80% de las personas superan constantemente este tipo de infecciones, ¿vale? Es decir, que nos llegan virus respiratorios de un lado y de otro, pero las personas que tienen algún tipo de patología o tienen alguna, pues en un momento dado, una inmunidad un poquito afectada, bien porque estuvieran pasando otro constipado, bien porque estuvieran con una quimioterapia, porque sean muy ancianitos, bien porque tienen el pulmón un poco estropeado, pues esas personas desarrollan una neumonía
y esa neumonía es la que puede llevarles a estar muy graves o incluso a fallecer. Quiero decir que probablemente si se hubiera dado la alerta sanitaria hace 2 meses, pues no estaríamos así encerrados en casa y con llevar una mascarita nos podríamos cubrir con ello. Bueno, y entonces a lo que íbamos, que me pregunta Ainhoa, entonces la fecha del examen. Vamos a ver, nosotros teníamos pensado hacer un control primero y luego otro control, respetando el examen final. Ahora mismo nadie nos dice nada. Entonces, mi idea, si decidís que os parece bien, es poner ese primer control en el aula. Espero poder hacerlo, saber hacerlo bien. Poneros ese control. Si por ejemplo el día 11 nos dicen que se prolonga más, pues sistemáticamente en la semana del 13 ponemos o a partir del 13, me da igual, ¿me explico? Si os parece bien, no digo el día 13, pero a partir del 13, o sea, como diciendo, ya control 1, seguro que no podemos hacerlo de otra manera que no sea en el aula virtual. ¿Me he explicado? Sí. Ahora, el control 2, pues nosotros vamos a seguir dando la materia. ¿Que tenemos que hacerlo también por aula virtual? Pues lo hacemos por aula virtual. Y después quedaremos a expensas de que CEU pues disponga que prolonga el curso a junio. Eso ya estamos todos con la misma incertidumbre, en cuyo caso pues también podéis plantearos el hacer ese examen final que decíamos, oye, pues si yo de los 2 controles me queda un poco flojito, pues hago el examen ese final, pero eso al final va a depender de CEU y de lo que nos vayan diciendo. Si podemos que yo veo que la cosa va a estar muy de hacer cosas virtuales. Pregunta Araceli, y yo creo que va a ser de mucho trabajo aquí, ¿eh? Me temo yo, para no angustiarnos, yo creo que es posible, asumamos que es muy posible que esto se prolongue más. Pero bueno, vamos a no desesperar. Insisto, que si nos dicen, no nos dicen nada, pues plantearos el día que vosotros queráis y me decís, oye, estamos libres de trabajo, de otras cosas y tal, esta semana ponemos el examen control 1, ¿vale? Vale. Y tenemos liberada una parte de la asignatura. Seguimos dando nuestra materia y vamos viendo que hay que poner el control 2 también en el aula virtual porque llega mayo y tal, pues lo ponemos en el aula virtual y nos esperamos a ese examen final que nos quiera decir CEU, es decir, que nos propongan, a lo mejor nos dicen eso, que se prolonga un tiempo y los exámenes finales se hacen presencial, no lo sé. Eso estoy en ese sentido tan perdida como todos porque estamos todos recibiendo instrucciones de última hora y en fin, ¿de acuerdo? Y otra cosita, yo espera, voy a poner aquí a detener la grabación.